¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Quiero saludarles en este día domingo 5 de febrero. Y bueno, quiero continuar con el estudio del tiempo con Dios. Ahora nos toca el libro primero de Samuel, capítulo 8, 1 al 9. El título de esta lectura es El pueblo pide un rey. Y bueno, como ustedes recordarán en la historia que estamos llevando, recordarán cómo Samuel, después de la victoria sobre los filisteos, él escogió una roca a la que él llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Y ahí expresó aquella frase que es muy famosa entre los creyentes: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y bueno, la historia dice que los filisteos a partir de ese tiempo fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y habla más cosas sobre Samuel. Pero los años pasaron y Samuel envejeció. Y quiero que me acompañes a leer los primeros 9 versículos de este capítulo 8. Dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Fin de la cita. Bueno, pues aquí estamos viendo este fragmento de la historia del pueblo de Israel, donde hay dos cosas que hacen declinar la balanza hacia esta petición bastante fuerte del pueblo de Israel. La primera es que Samuel ya envejeció, y dice la historia que al envejecer decidió nombrar a sus dos hijos como jueces en Berseba. Pero resultó que sus dos hijos empezaron a hacer mal las cosas. Entonces hay dos cosas. Te mencionaba hace un momento. La primera, Samuel ya envejeció. Como envejece, nombra a sus hijos mayores como jueces de Israel. Pero resulta que la segunda cosa que hace declinar la balanza es que sus hijos comienzan a codiciar el dinero, a aceptar sobornos y a pervertir la justicia. Esto hace que el pueblo, vamos a decir así, se cansa y van a ver a Samuel y le dicen: mira, pues tú ya estás viejo y tus hijos no son como tú, andan ahí haciendo algunas cosas, así es que mejor ya no queremos esto, mejor, ¿sabes qué? Queremos un rey. Entonces aquí hay algo muy importante, que debemos nosotros captar. En primer lugar, el, el pueblo se cansó de Samuel, ¿sí? Y eso es peligroso porque cuando llegamos a permitir que el cansancio, este tipo de cansancio, entre a nuestra vida, podemos empezar a escuchar voces extrañas que no tienen nada que ver con el camino de Dios, y podemos empezar a pedir algo que no es la voluntad de Dios, ¿sí? No era incorrecto que los ancianos le dijeran: Samuel, ya te pusiste viejo y como que nos estamos quedando sin guía espiritual. Y además tus hijos no están haciendo bien el trabajo. Digo, ellos lo hicieron de esa manera, pero el error no está ahí. El error no está ahí. Fíjate lo que dice el tiempo con Dios aquí. Dice: Israel pasa por un periodo de transición histórico después de haber sido un país teocrático. Los ancianos piden a Samuel un nuevo líder. Es válida su petición, dado que Samuel es viejo y sus hijos juzgan arbitrariamente. El problema está en lo que piden a cambio.
quizá el problema no es la queja, sino en lo que están pidiendo a cambio. Están pidiendo un rey, como tienen todas las naciones. Finalmente, el pueblo de Israel se equivoca, porque una cosa muy diferente hubiera sido que llegaran con Samuel y le hubieran dicho: Samuel, siempre has sido tú un hombre grande, fiel, y has orado por nosotros. Mira, te pusiste viejo, tus hijos no están haciendo bien el trabajo. ¿Por qué no oras al Señor y le pides iluminación y escoges a un juez que te sustituya? De tal manera que Dios ya nos hable a través de él, debido a que tú pues ya no estás en tu mejor momento. Quizá eso hubiera sido mejor. Quizá eso hubiera sido un camino correcto. Pero lo que pide el pueblo de Israel no es un nuevo juez que permita que Dios le siga hablando y le siga guiando. No, lo que piden estos hombres es que quieren un rey, así como lo tienen las demás naciones. Es decir, el pueblo de Dios quiere imitar a los pueblos paganos, quiere hacer una imitación de lo que la sociedad pagana hace. Y finalmente, el Señor escucha esa petición. Samuel entiende muy bien el pecado de esta petición, lo entiende muy bien, pero Dios le dice: hazles caso. Entiende el Señor que ya están decididos. Finalmente, Dios le da a entender a Samuel: hazles caso. Creo que no saben lo que piden, pero bueno, ya no te pongas en contra de ellos. Y sabes algo, aquí me da temor pensar que alguno de nosotros pudiera estar en tanta necedad en algún momento, que el Señor también pudiera decir, como lo dijo a Samuel para el pueblo de Israel: sí, haz todo lo que te digan, porque es a mí a quien rechazan y no a ti. Qué triste es que Dios pudiera respondernos a una petición tan necia que hayamos estado teniendo por tiempos, y que el Señor diga: pues está bien, eso no te va a traer nada bueno, pero bueno, si así lo quieres decidir así, pues hazlo. Y cuando eso sucede, es el principio de una catástrofe, ¿sí? Indudablemente que el Señor no nos abandona, el Señor está pendiente de nosotros, pero muchas veces la necedad nuestra nos lleva a pedir cosas una y otra vez, de tal manera que el Señor permite que caminemos por esos rumbos, ¿sí? Incluso Dios permite que suframos esa parte dolorosa, ese periodo por una decisión equivocada, porque no hubo manera en que nosotros pudiéramos entender que estábamos mal. Qué triste, ¿no te parece? Debemos tener mucho cuidado, estimados amigos. Debemos tener bastante cuidado. El pueblo de Dios pide un rey. Y luego el Señor en el verso 8 le dice a Samuel: desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. O sea que esto que están pidiendo ahora refleja el estado de su corazón, que lo han tenido por tiempos. Así es que ya no los detengas, haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. ¿Y sabes qué? Cuando vemos la historia, te vas a dar cuenta que el 90% de los reyes de Israel hicieron cosas muy atroces. La palabra de Dios se cumplió. La mejor manera, estimados amigos, de vivir es confiando en el Señor, honrándole a Él, adorándole. La mejor manera de vivir en esta vida es entregándole nuestro corazón a Él y permitir que Él nos guíe. No es confiando en lo que el mundo hace, no es confiando en sistemas mundanos, sistemas que se terminan con el tiempo, sino es confiando en el Señor. Y eso es muy, muy importante. Estimados amigos, que pasen un feliz domingo. Que Dios les bendiga.